¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer un resumen, un breve resumen de la semana y algunas cosas, algunos apuntes especiales en el caso de las opciones. Así que si te interesa el tema de las opciones, quédate que sobre el final del video lo vamos a ver. Vamos a ver básicamente qué es lo que está pasando en el mercado local, tanto en bonos como en pesos. Nosotros veníamos diciendo hasta junio, inclusive junio, julio, agosto, qué es lo que sucedía. El mercado de acciones estaba muy flojo y generalmente es muy difícil, y yo diría que siempre, es muy difícil ver un mercado de acciones con una suba sólida, o sea, con una suba con fuerza, si no hay un mercado de bonos consolidado. Y esto tiene una explicación y tiene una razón de ser. El mercado, cuando hace el pricing de los activos financieros, toma la curva de bonos siempre como una referencia. La curva de bonos no es solamente ver cuánto rinden los bonos, sino es entender qué está viendo el mercado en la economía. Nos está diciendo, de la curva de bonos podemos sacar un montón de cosas. Podemos sacar que el mercado tiene miedo al cambio de gobierno, que no tiene miedo al cambio de gobierno, que tiene miedo a lo que pasa con la deuda en pesos, pero no la deuda en dólares, lo que está sucediendo en la deuda corporativa versus la del tesoro. Nos da un montón de información. De hecho, por ejemplo, tenemos empresas que, por ejemplo, pueden invertir en empresas privadas, pero no pueden invertir en bonos del tesoro. Bueno, la curva de bonos nos dice todo eso. Nosotros cuando queremos analizar un país, lo primero que miramos es la curva de bonos, la de tasa de interés, y con eso vamos a entender algunas de las cosas que nos está diciendo el mercado en los precios. Entonces, es muy difícil poder ponerle un valor a las acciones si no le podemos poner un valor a los bonos debido a la incertidumbre o a lo que le quieran llamar. Yo me voy a enfocar acá en la incertidumbre. No voy a hablar, no estoy diciendo que no haya problemas de fondo, pero creo que la incertidumbre es el problema más grave que hay generalmente y que el mercado es el que peor pricea, porque básicamente la incertidumbre no te da un piso, entonces no sabes qué precio ponerle. Ante no saber qué precio ponerle, los activos, los fondos venden o el inversor vende y el activo sigue cayendo. Por eso es que cuando hablamos de, bueno, el bono de Ucrania que está en guerra o de Zambia, no sé, el que quieran vale más que el de Argentina, sí, pero lo que sucede es que hay incertidumbre, una incertidumbre muy grande, y durante el año pasado hubo una incertidumbre muy grande, tuvimos 3 ministros de Economía en el transcurso de 1 o 2 meses, y eso es más de lo mismo, más incertidumbre. En ese escenario teníamos bonos creo que tocaron un piso de 16, 18, los AL, los GD30. Y bueno, se entendía que estaban baratos, se entendía que era un negocio, sabíamos que era un negocio y no sabíamos cuándo. Pero bueno, algunos decíamos 2 años, otros decíamos 3, uno decíamos, mira, es seguro un negocio de 3 años, ¿se puede acelerar? Sí. ¿Cuándo decíamos nosotros que se podía acelerar? ¿Cuándo creíamos que íbamos a ver la primera suba de los bonos? Cuando se elimine la incertidumbre. Y eso significaba generar certidumbre de alguna forma, no importa si buena o mala, pero era generar certidumbre. Porque la certidumbre genera al menos un piso de mercado, es un anclaje y te permite de ahí proyectar. Como los valores estaban muy bajos, la verdad es que parecía que el camino era solo para arriba. Y el diario del lunes, si lo miramos a hoy, fue así. Cuando subió Massa dijimos esto justamente, mirá, no vamos acá a debatir si es bueno, si es malo, si tenía razón, si bajó la inflación 3 puntos o no la bajó. Es un tema lingüístico, como lo quieran ver eso. La realidad es que quitaba incertidumbre del mercado, porque antes de Massa no había ministro de Economía, después de Massa parecía que había un ministro que al menos no se iba a ir en los próximos días, porque tenía un interés y un objetivo que iba más allá de 1 o 2 meses. Entonces generó certidumbre, y esa certidumbre se cristalizó a fines del año pasado, digamos, desde octubre en adelante, y hoy nos encontramos con unos bonos valiendo, podemos decir, 40-50% más de lo que valían en septiembre. Ese piso parece estar consolidado, es decir, hoy yo no creo que vayamos a esos valores realmente, creo que incluso en un escenario de default podemos estar en valores más bajos, pero no creo que lleguemos a esos valores, eso es una opinión personal mía, pero eso dio lugar a que se pueda pricear el mercado de equities en simultáneo, ¿no? En el mismo proceso se va valorizando y se va evaluando, y entonces empezaron a haber acciones baratas. Ahí es donde aparece el concepto de acciones baratas. Antes uno puede decir que las acciones están baratas, pero es muy difícil decir que una acción está barata cuando no sabes contra qué compararlo. Vamos al caso de Estados Unidos, por ejemplo, o al caso local, podemos seguir con el mismo ejemplo. Una acción está barata y no sabés cuánto está el bono. Si el bono te rinde un 50% en dólares, ¿qué es barato para una acción? ¿Cuánto tiene que rendir una acción para que uno asuma ese riesgo? Sabiendo que en el caso del bono, al menos el riesgo de tipo de cambio pareciera no estar. Entonces, si un bono en un 50%
entendemos que hay incertidumbre, a la acción le tenemos que pedir mucho más porcentaje para aceptar o para que nos pague ese riesgo asumido. Entonces es muy difícil hablar de acciones baratas cuando los bonos son un flan. Ahora, cuando los bonos se consolidan, sí podemos decir, bueno, si el bono rinde 40%, esta acción debiera rendir tanto, y en la situación en la que estamos, etcétera, etcétera, podemos pedirle más o menos rendimiento, porque por ahí nos parece que la acción es más segura que el bono del tesoro. Puede pasar por un factor riesgo. Como decimos, bueno, el tesoro está complicadísimo, ahora esta empresa es una multinacional, está bien, no va a tener problemas, no tiene deuda, lo que fuere, o tiene muy poca. Entonces, priceamos que ese bono vale más que el tesoro, pero tenemos una relación. Podemos decir, mira, esto vale tanto más, tanto menos, y es un spread. Entonces tenemos esa certidumbre. Bueno, ¿dónde estamos hoy con un mercado alcista? El mercado está fuerte, está alcista. Nosotros en agosto, que lo vimos, tuvimos la primera suba en Galicia, dijimos, ojo que acá la dinámica está cambiando, estamos empezando a ver lo que parece ser un piso, o lo que parece ser una acumulación. Así que a tener cuidado con algunas estrategias, a tener cuidado con las ventas, a tener cuidado con varias cosas. Los problemas de fondo continúan, o sea, acá no hay que hacer mayor análisis para entender que los problemas de fondo continúan. Esto es un cambio digamos, es una revalorización dentro de precios que son precios de mercado en default, digamos. Estamos hablando de bonos al 30%, no estamos hablando de bonos al 85, al 98%. En cuanto a la reestructuración y a los problemas que podemos tener en la deuda pesos, no lo quiero hacer muy extensivo, pero yo a priori lo que podría decir es, creo que los problemas de los pesos continúan, es decir, el exceso de pesos y cómo se resuelve esa deuda cuasi fiscal que tiene el BCRA, que parece ser, o que una de las soluciones es vía inflación y vía licuación de pasivos. Y después entonces ahí, ¿qué decimos para cerrar esta idea? Bueno, la deuda pesos es más susceptible a ser reestructurada, a ser licuada, a perder contra la inflación, a tener más problemas, pareciera, que la deuda dólares. En la deuda dólares, yo creo que si bien el problema de la moneda dólar es más grave, ¿no? Es decir, no es más grave, es más difícil conseguir los dólares porque no los producimos nosotros, o sea, alguien los tiene que, hay que vender bienes o servicios, conseguir esos dólares, pagar impuestos, etcétera, etcétera. O sea, el central los tiene que comprar del mercado, el tesoro lo mismo. Lo que podemos decir ahí es que los incentivos, no hay muchos incentivos para defaultear esa deuda. Primero, el mercado está muy ajustado, muy difícil, no está buscando riesgo el mercado internacional, y por otro lado las tasas subieron mucho. O sea, la Fed el año pasado dijo que no, el anteaño mejor dicho, en el 21 dijo en el 21 no voy a subir las tasas, pero terminó subiendo 4 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué sucede? Esos 4 puntos impactan en toda la curva de bonos, y si hoy la Argentina tiene que salir al mercado financiero, por más que acomode algunas variables macro, que es una condición sine qua non, acomodando eso, tiene que salir al mercado financiero, y ¿qué va a decir? A reestructurar una deuda que reestructuró hace 2 o 3 años. Y además va a pedir qué condiciones, porque la verdad es que el mercado le va a pedir cupones a los bonos más altos. Entonces los incentivos no van en línea, ya lo dijimos varias veces, pero ahora seguimos en la misma línea, o sea, es más difícil. No tiene menos sentido ir a pedir una reestructuración de la deuda cuando uno al final va a reestructurar con peores condiciones. Esa es la situación de los bonos. En los equities, ¿qué vimos? A veces se habla de sectores atrasados. Sí, hay que desglosar un poco esto de sectores atrasados. Generalmente las acciones que primero suben son las defensivas, las más sólidas, las que tienen buenos balances, las que exportan, las que están atadas a moneda dólar. ¿Por qué? Y bueno, porque en la crisis en la que estamos, en cuanto se libere el tipo de cambio, cuando haya una flexibilización ahí, da a entender de que las empresas exportadoras y demás son las que menos van a sufrir este tipo de impacto. Después tenemos los bancos. Los bancos tienen dos problemas, o tienen diferentes drivers, ¿no? Pero podemos dividirlos en dos grandes rubros. Por un lado, tienen una tenencia y una exposición muy grande al Estado argentino, o sea, porque las LELIQs, los bonos y los créditos están relacionados con el sector productivo de Argentina y el sector del tesoro. Entonces, un problema en el tesoro le impacta a los bancos. Generalmente es un pass-through, o sea, va a ser un caño y le va a impactar al ahorrista, es decir, no es que el banco va a salir a pagar lo que no paga el Estado, no, pero es un problema y genera incertidumbre. El driver positivo es que no hay crecimiento económico sin sector financiero, o sea, es necesario el sector financiero para el crecimiento económico, para lo que quieran, desde el descuento de un cheque hasta un crédito,
hasta financiamiento, etcétera, 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 hasta impuesto al débito y al crédito, o sea, hay transacciones que entran y que salen. Entonces ahí tenemos un driver positivo para los bancos y uno negativo que tiene que ver, está relacionado a los bonos del Tesoro y a la situación general del Tesoro. Si vemos una mejora sustancial o una quita de incertidumbre, llamémosle, en la situación del Tesoro, en la deuda dólares, lo que vamos a ver es mayor certidumbre en los bancos. Entonces es lógico que primero veamos al sector defensivo subiendo y después al sector que podemos llamar ofensivo y a los bancos, el sector financiero. Y después, bueno, cada banco tiene su nicho y su cartera de negocios, pero si además está relacionado al agro y demás, en una crisis inflacionaria, en donde el problema es la inflación, etcétera, etcétera, un sector que puede trasladar eso a precios porque está exportando, etcétera, etcétera, bueno, debiera ser más difícil que tenga problemas de mora. No digo que no los haya, siempre los va a haber, porque siempre sucede, pero es más fácil que tenga o que pueda solucionar esos problemas y que no tenga tanta mora como por ahí otros sectores que puede ser el industrial, ¿no? En una subida de, bueno, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Subida de tasas que hace que la producción sea menos atractiva. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos la segunda etapa que tiene que ver con los lanzamientos descubiertos, los vendidos. Digamos, acá voy a intentar, por las diferentes consultas que recibí, yo me las fui anotando. Pero acá lo que hice fue tipificar los errores comunes que recibí de las consultas, ¿no? Que fui recibiendo y que fui indagando, y bueno, intentar tipificarlos en algunas generalidades, por más que sean antipáticas. Cada uno tiene su caso puntual, pero por ahí este video, digamos, les sirve como puntapié para analizar algunas cosas. Muchos me dicen, me equivoqué, ¿no? Bueno, mirá, me equivoqué, quedé descubierto en calls, tengo este problema. Obviamente que generalmente cuando me consultan es tarde, la realidad es esa, nadie... Pero esto tiene una razón de ser. Yo no soy psicólogo, pero digamos, generalmente sucede así, ¿no? Debe haber una explicación, alguien me lo puede aportar ahí en los comentarios del video, pero uno aprieta el freno después de chocar, yo ya lo dije en otro video, uno destapa la cañería de la terraza una vez que se inundó, digamos, uno tiende a hacer esas cosas, la gente funciona así, el semáforo lo ponen después de 16 choques, no lo ponen antes. Entonces, bueno, esta es la situación general y que sucede en general a la gente, a la humanidad. Y en las opciones no pasa algo diferente. Entonces, cuando uno va y busca el servicio de asesoramiento o busca la consulta, es porque obviamente se la mandó. Porque antes también es difícil darse cuenta, yo eso lo entiendo. Cuando los mercados son alcistas, somos todos expertos y uno no necesita a nadie asesorando. Cuando el mercado empieza a bajar o se mueve así que cambia el carácter rápidamente, bueno, es cuando, por eso siempre se dice que estos mercados bajistas o estos mercados que se mueven así, con volatilidad, es los que limpian muchas veces a los más amateurs, digamos. Vamos a definir estos errores, voy a intentar ponerlo en una línea temporal. Primero, el error no es haber perdido plata. O sea, eso es una característica del juego, del negocio. El negocio funciona así, es decir, el que fabrica rulemanes sabe que, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 1 de cada 10.000 rulemanes sale mal. O sea, no es que va a decir, uy, el error mío fue sacar mal un rulemán. No, eso va a pasar, o sea, eso funciona así. El que descuenta cheque le van a venir 1 o 2, le van a venir rechazados. El que da crédito no le van a pagar, o sea, esas son cuestiones del negocio. Entonces, plata van a perder, es parte del negocio. Ese no es el error. Ahora, ustedes pueden decir, no, pasa que perdí más de lo que quería. Bueno, ahí empezamos a adentrarnos en los errores que hicieron que se genere esa pérdida. Eso va relacionado a otro error que me comentaba, bueno, no, me equivoqué y vi el mercado al revés. No, ese tampoco es un error. Es decir, equivocarte en la dirección del mercado es esperable. Digamos, nadie sabe lo que va a hacer el mercado. Hay un problema que es enfocarte de más en la dirección del mercado, a mi entender. Vos tenés que enfocar más en el trade, en la relación riesgo-beneficio, en la métrica del trade. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos ves que el mercado se te está yendo en contra, vos eras bajista, no importa por qué, te equivocaste, sí, lo veías para abajo. Bueno, eso no es un error. Podés estar más o menos acertado. Podés acertar el 20% de las veces o el 80%, pero eso per se no es un error. Es una visión de mercado. Ahora, el error es que si vos ves que el mercado se te está moviendo en contra, no tener un punto en donde vos decís, bueno, acá me equivoqué. Si te falta ese punto,
vas a seguir esperando. El mercado te va a pasar por arriba y vos vas a estar esperando una corrección. Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a salir a buscar argumentos, porque hoy además es fácil encontrarlos. ¿Por qué? Porque tenés grupos de Telegram, tenés grupos de WhatsApp, en donde te van a, incluso va a haber gente que está en la misma que vos, no es que te quieren perjudicar, y que están en la misma, no, si se viene la corrección, porque mirá, la velita blanca fue más chica que la negra, y a su vez, y vos, bueno, vas a decir, bueno, espera un día más, y al día siguiente 4% arriba. Tú vas a decir, si lo hubiese hecho ayer, pero hoy ya es tarde. Entonces ahora espero otro día, porque ya subió mucho. Y así te van a llevar puesto. Entonces, esto intenta ser una crítica constructiva, obviamente, a evitar ese error para la próxima vez, porque todo esto tiene revancha y todo esto tiene solución. O sea, nada es, no es que ya está, te equivocaste, no servís. Eso no es así. Todos los traders cometemos errores y lo que uno busca, a medida que va pasando el tiempo y que va mejorando, es cometer menos errores y que los errores sean cada vez más chiquitos, que sean micro errores. O sea, si cometiste un error, por ejemplo, que fue, yo soy bajista, ¿no? Uno se pone bajista y vendiste y no, cuando el mercado se te movió en contra no habías definido un punto. Bueno, definí un punto. Si se te pasó ese punto, el error, definiste un punto, no sé, 320, pasó los 320, ese micro error es menos dañino que si vos, además de haber pasado los 320, te quedaste esperando y se te llevó a 380. Entonces, tenés que ir como primero dimensionando y entendiendo cuáles son exactamente los errores. Y esos errores intentar subdividirlos en microerrores, para que la próxima vez el error no sea tan grande, sea más chiquito, más mesurable, que sea más manejable. Otro error, sobrevenderse. Decir, bueno, ¿y cómo sé cuando me sobrevendo? Mira, es fácil. Si vos te vendiste en la base 350 y yo te digo, mira, el peor escenario, ¿cuál es? Vamos, el peor escenario hay muchos, ¿no? Pero vamos a poner un escenario más o menos razonable. El papel está a 300, vos te vendiste en 350. ¿Qué va a pasar si el papel llega a 350? ¿Cuánto vale tu cuenta? Y vale un 50% menos. No, te recontra sobrevendiste. O sea, porque el precio ni siquiera superó el precio donde vos te vendiste y ya vas a estar un 50% abajo, estás timbeando. Esto no es una recomendación de que no lo hagas. O sea, sí, obviamente te recomendaría que no lo hagas. Es verdad que hay momentos en donde uno puede ser un poco más agresivo en el apalancamiento. Y hay momentos en los que no. Si no estás seguro cuándo, no lo hagas. Esto es como manejar una moto, una carrera de moto. Bueno, si vos no sabés cuándo acelerar, no aceleres. O sea, ahora si sabés cuándo acelerar, sabés que acelerás después de que salís de la curva, sabés que no acelerás antes de entrar en la curva. Y si no sabés dónde están las curvas, no acelerás. Entonces, estoy haciendo una analogía con el mercado. Si vos no sabés cuándo puede despegar esto, pero sabés que va a despegar, no sabés dónde está la curva. Entonces no aceleres. Mantenete a un ritmo controlado. ¿Por qué? Porque por ganar más te vas a comer un pufo fuerte. O sea, la verdad es esa. Eh, Después tenés el otro error. El otro error que sucede mucho es cuando vos te sobrevendiste. Si vos estás sobrevendido consciente, te va a pasar que todos los días vas a mirar y vas a estar muy sensible a pequeños movimientos. Entonces por ahí te equivocas y cerrás antes, ¿sí? Pero bueno, es mejor a no haber cerrado. Porque cuando vos estás sobreapalancado, el cierre que tenés que hacer, lo primero que tenés que hacer es dimensionar la cuenta otra vez, encauzarla en los parámetros normales. Entonces, y eso cuesta dinero, y eso cuesta mucho, y ahí es donde la primer pérdida va a venir por ese lado. Entonces, esos son los errores que yo percibo como más comunes, que no es equivocarse en la dirección del mercado, me equivoqué en la estrategia, tendría que haber hecho un spread, dice, bueno, esos son secundarios. Los más importantes tienen que ver incluso con la actitud de cerrar en ese momento y tener estos niveles de precio en donde uno tiene que cerrar y tener planificado qué va a hacer. No te puedes quedar esperando que el precio haga lo que vos necesitas, porque no va a pasar, o sea, no va a pasar. Es así, es la ley de Murphy eso. Todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Tenés que asumir eso. Y sí, claramente vas a cerrar y el mercado se va a mover a favor. Eso también va a pasar, posiblemente. Pero el trading se trata de un método, o sea, de prever, básicamente, no de adivinar el futuro, de prever los sistemas o los patrones previos a los movimientos. Entonces vos sabés, vamos a poner un ejemplo.
Lo que decíamos antes de los bonos y del equity. Si vos sabés que con bonos flojos, el equity difícil que vuele. Bueno, pero con bonos subiendo, puede volar o no, pero sabés que hay más probabilidades. Entonces tiene sentido que te cubras al alza, o que te cubras de otra forma, o que vendas menos. Si antes, por ejemplo, el caso puntual de la cartera de Rudolf, ¿no? Si nosotros en junio estábamos vendiendo 600 calls con una cartera que era la mitad de la que soy, hoy vendimos 300 calls o 200 calls con una cartera del doble. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos la exposición de los cortos. No estoy diciendo no se vendan. Te puedes vender porque te gusta, te gusta el sistema. Es bueno, funciona el negocio. Lo que pasa es que hay que implementarlo bien. Y ahora vamos al tema, para cerrar, en algunas defensas de algunas estrategias que pueden estar vendidos. Porque hay algunos que, bueno, directamente se vendieron y pato gallareta, 600, 700, 900 lotes, 1000, 2000, hay de todo, por lo menos por lo que me han escrito. Y bueno, ahí hay que pensar algunas, las defensas son las mismas en realidad que esto. Yo me voy a centrar un poco en los ratios, ¿no? En el ratio de calls, el frontal, digamos, el que ustedes compran un call y venden dos arriba. Ese es un ratio agresivo. ¿Por qué? Porque la relación es 1 a 2. En el mundo ideal la relación tendría que ser 2 a 3. ¿Qué pasa? 2 a 3 generalmente no genera mucha prima, no luce muy atractivo. Entonces cuando uno hace ese ratio, generalmente lo que se busca es hacer un 1 contra 2 y llevarlo rápidamente a un 2 contra 3. Para llevarlo a un 2 contra 3 lo que hay que hacer es comprar un spread. Si ustedes tienen 1 y 2 y compran un spread, quedan 2 contra 3. Para comprar el spread, obviamente, ahí hay unos días que ustedes tienen que estar esperando, que el mercado se les mueva a favor o que estén esperando, para que los spreads bajen de precio y ustedes lo puedan hacer a un mejor precio y hacen ahí el círculo virtuoso. Supongamos que eso no sucede, el precio se mueve para arriba. Hay diferentes formas de defenderlo. La más clásica, o digamos, una que generalmente no hay mayores errores, o que minimiza la cantidad de errores, para ser más específico, es, ¿qué es un ratio? Vamos a ponerlo así. Un ratio es un spread y un call descubierto, ¿no? O sea, esto es así. Un spread acá y un call descubierto que queda acá. Se cierra el spread, es un bull call spread, y queda el call descubierto. Y ese call descubierto se trabaja independientemente. Entonces, ¿cuándo se cierra este bull? Cuando llega al 80% de las ganancias. Yo le diría a un mercado tan alcista, esperen casi que al 90, 95, no sé, cuando quieran. ¿Y qué se hace con este call? Bueno, ahora queda un call solo. Este call, lo más clásico que se puede hacer es vender un put más abajo y hacer un straddle o una cuna. Si quieren ser más agresivos, se ponen y hacen un strangle, quise decir acá. Y acá es un straddle. Y si no, venden el put acá arriba y hacen un gatch. Es igual que el strangle, pero invertido. El put vendido arriba y el call abajo. Esta es la clásica. Este es el método clásico que generalmente no disminuye la cantidad de errores. Y después te dicen, bueno, pero si sigue subiendo, ¿qué hago? Bueno, si sigue subiendo, lo que tienen que hacer, obviamente que se va poniendo cada vez más difícil la situación y van bajando las probabilidades, pero lo que van haciendo es corriendo este put hacia arriba, que va perdiendo valor, y lo van a ir corriendo hacia arriba y roleando al próximo vencimiento. Lo que necesitan ustedes es ganar tiempo. Estoy hablando del caso argentino, ganar tiempo para poder llegar con liquidez al próximo vencimiento y poder rolear, que es lo que van a necesitar. Ahora, si se mueve muy rápido, vamos al caso también, vamos a ir en el caso local, ¿no? Nos dicen, sí, la teoría es muy linda, pero yo cuando quise comprar no había punta, se me complicó, se me fue el spread, no sé qué, perdí un mango entre pito y flauta. Bueno, acá entra a jugar el delta. Lo que ustedes pueden hacer es comprar primero los papeles o los futuros. A mí, como hoy la tasa de los futuros está baja, hago un paréntesis acá. ¿Qué es que la tasa de futuros está baja? Que si ustedes compran el papel tienen un costo financiero del 65%, y si compran el futuro, el precio del futuro sobre el spot es del 40%. Ustedes compran el futuro en vez de comprar el papel. Y tienen la misma posición muy parecida en deltas. ¿Qué es el delta? Sube un precio, el delta nos dice cuánto van a perder o ganar por cada peso que sube el papel. Si ustedes tienen calls descubiertos, esto les va a decir cuánta plata van a perder día a día por cada peso que sube el papel, día a día o momento a momento. Entonces ustedes tienen que comprar la misma cantidad de futuros o de papeles, o un poquito más incluso, porque se pueden dar ese lujo, vamos, llamémosle lujo, ese lujo porque ustedes están vendidos en calls y eso tiene valor tiempo a favor suyo.
Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué buscan acá? Lo que ustedes buscan es primero generar aire, o sea, no estar desesperados porque el papel suba 1, 2 o 3%. Entonces van a estar neutralizando esta posición. Si el papel sube, ustedes no van a perder. Hacen esto en primera instancia, acto seguido se dan vuelta y rearman la estrategia. Y ahí lo que tendrían que hacer es vender estos papeles que compraron hace un rato y armar la estrategia. Pero la arman con aire, digamos. Lo que no se pueden ir, o no les recomiendo que les pase nunca, es que cierren el mercado y se vayan con un delta negativo, no sé, 50, 70, 200 lucas. No lo hagan, ¿no? O sea, no se queden en una posición desbalanceada. Obviamente yo hablo de números, depende de la cuenta de cada uno, ¿no? Yo hablo de las cuentas que por ahí me están mostrando. No se queden con un delta del 10% negativo de la cuenta, a eso me refiero. Si tienen una cuenta de 1.000.000, no se pueden quedar con un delta de 50.000 negativo. Significa que cada peso que sube a Galicia ustedes pierden 50. Entonces, si mañana Galicia sube un 1%, en casi 400 mangos son 4 mangos. 4 mangos son 200 lucas sobre una cuenta de 1.000.000, es un montón. O sea, no tomen ese riesgo. Antes que eso, compran cualquier cosa. El problema de la liquidación, bueno, ahora compré, tengo que liquidar, bueno, eso lo pueden arreglar incluso en el contado inmediato dentro de 2 días, vender papeles, o sea, lo pueden ir jugando eso. Obviamente que ahí necesitan tener un broker flexible que los entienda y que les dé la cuerda, porque entiende su posición y entiende dónde está el riesgo y qué es lo que pueden y no pueden hacer, ¿no? Si ustedes cuando quieren operar no les deja comprar papeles, porque dice, no te dan, por ejemplo, las garantías, puede pasar, no te dan las garantías. No, hoy no me dan la garantía, pero mañana fundí la cuenta. Entonces, no me dan las garantías si esto liquida, pero yo en la liquidación vendo y sí me dan las garantías. Eso es un video aparte, ¿no? ¿Es la única forma de defender un ratio? No, hay más formas. Le voy a dejar alguna más, pero hay miles de formas. Como dijimos, un ratio es 1 comprado y 2 vendidos. Ustedes, en vez de hacer este spread, podrían dejar este call comprado y estos 2 calls que están vendidos. Lo que pueden hacer, por ejemplo, si los puts están caros, es vender 2 puts adicionales y hacen un straddle acá arriba y les quedó el call comprado acá. Y a este call comprado pueden, por ejemplo, armarle una sintética. Entonces se quedaron largos en el papel y se quedaron con un straddle acá, pero largos en el papel. Entonces van a tener una cobertura al alza. O lo que pueden hacer, por ejemplo, en este call que están comprados, venden otro call arriba y hacen un spread mucho más ancho. Hacen un spread mucho más ancho y por otro lado se quedan con un straddle o un strangle ahí arriba. ¿De qué depende todo esto? Bueno, esto va a depender de las volatilidades, de su visión de mercado. Yo le diría primero las condiciones de mercado, es decir, la volatilidad y demás. Y después, si quieren, bueno, obviamente el tema del precio y de su visión de mercado, porque esto es muy personal.